equipo para servirle a Dios. Dios nos bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Habacuc 3:17. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. La palabra de Dios hoy nos dice que aunque la higuera no florezca, fíjense que dice aunque, o sea que Habacuc no estaba viviendo en eso, pero aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque se acabe todo, Él se alegrará en Dios. ¿Cómo podemos llegar a entender que en una situación quizás nosotros no estamos acostumbrados a cómo está Venezuela hoy en día, pero dice que a pesar de todo nos gozaremos en Jehová, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar? Y hoy queremos conocer lo que es andar en las alturas. No dice en las alturas de Dios, dice en mis alturas. Amén. Quiero ir hoy a 2 Samuel 22. Cuando David le habla a Dios, comenzando en el 33, dice: Dios es el que me ciñe de fuerza y quien despeja mi camino, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas, y me hace estar, ¿cómo dice? Firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Amén. Fíjense que dice que me hace firme, o sea, seguro allí, en mis alturas. Gloria al Señor. ¿Qué entendemos nosotros por las alturas? Así como Dios es trino, nosotros entendemos que somos trinos, ¿verdad que sí? Así como no se separa el Padre del Hijo, ni el Hijo del Espíritu Santo, ni el Padre del Espíritu Santo, que son uno en todas las cosas, nosotros somos trino. ¿Somos qué? ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 5:23? Si quieren lo abrimos. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser. ¿Cómo es nuestro ser? Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir, andar en mis alturas es andar en ¿qué? Andar en mi espíritu, ver las cosas a través de mi espíritu. Es lo que lo veo
como mis alturas, porque nosotros generalmente hemos aprendido a manejar nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿verdad que sí? Y nuestro espíritu en muchas de las ocasiones lo ignoramos. Primero porque el pecado que hizo apagó mi espíritu. Jesús dice: dejen que los muertos entierren a sus muertos. ¿Por qué los llama muertos? Porque su espíritu está muerto. Amén. ¿Cómo murió nuestro espíritu? Lo sabemos, por el pecado. Amén. Pero nuestro espíritu tiene funciones que no los puedo separar del alma, ni le puedo separar del cuerpo, ni puedo ignorarlo y ponerlo en un lado. Como dice lo que leímos: aunque la higuera no florezca, aunque todo marche mal. Y más, hermanos, este es el tiempo que nosotros necesitamos reconocer y dar libertad a nuestro espíritu, que nos va a hacer ver las cosas diferentes a como el alma la ve y los sentimientos. Amén. Me gustaría poner este dibujo que hacemos y recordar cuál es la función del cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. En el cuerpo sabemos que tenemos los sentidos, el tocar, el percibir, el oler, el oír, el ver. Amén. Y lo manejamos muy bien. Conocemos de qué es capaz mi cuerpo, y muchas veces exageramos en arreglar nuestro cuerpo, ¿verdad? Olvidándonos que también tenemos el alma herida y también tenemos que cuidar y buscar de acomodar mi alma. Amén. Entonces, lo que tenemos en el cuerpo no puede funcionar sin el alma, ¿verdad que no? Mi cuerpo no funciona sin el alma, y el alma no funciona, no debería funcionar sin el espíritu. Y vamos a ver que en el alma está mi mente y mi voluntad, están mis emociones y mis sentimientos. En las cosas humanas donde yo recibo una palabra o un gesto, un elogio, un rechazo, todo lo recibo ¿dónde? En el alma. Amén. Y hoy queremos ver y poner mucho énfasis en el espíritu. Fíjate, en el espíritu tenemos la intuición y la comunión y la conciencia. ¿Y cómo tenemos la conciencia hoy en día? Fíjense que David dice que aún en las noches su conciencia le enseña. Amén. Entonces mi conciencia tiene una función, y esa función tiene que ir en el alma, dirigir mi alma. Cuando él dice mi conciencia me enseña, ¿quién le enseña al alma? La conciencia. Amén. ¿Y cuándo puede mi conciencia aconsejarme o enseñarme? Cuando está libre, ¿verdad? Cuando la conciencia está libre, puedo yo entonces recibir de ella como David recibía. Porque si tenemos comunión con Dios, revelación de Dios, tenemos la intuición. Y vamos a ver qué es la intuición. Es aquello que recibimos de Dios
tenemos la certeza y la convicción de que es, y no sabemos explicar por qué. Porque lo recibimos del Espíritu Santo y es porque es. Esa es la intuición. Es lo que dicen, yo intuyo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos intuir? A través de la libertad de mi espíritu. Y Dios ha provisto, después del pecado, cómo yo llegar a liberar mi espíritu. Y cómo puedo apagar mi conciencia. Porque, ¿qué hace la conciencia? Enseñar y redarguir, aconsejar, decir, no, mira, esto no se hace. No dice que le redarguyó la conciencia, ¿verdad que lo oímos mucho? Entonces, cuando no tengo conciencia es porque es como el Espíritu de Dios que te aconseja, te dice, esto no, 1, 2, 3 veces, y el alma decide qué hacer. O sea, no le toma en cuenta la conciencia y decide por el pecado, decide por la rebelión, decide por las emociones y los sentimientos que tiene y dice que no. ¿Qué hace la conciencia? Se apaga. Entonces, fíjate, mucha gente dice que la conciencia tiene autoridad en el ser humano. Pero hoy en día no podemos decir eso porque nuestra conciencia está adormecida por el pecado. Y cuando vino Jesús a nuestra vida, donde Dios habita en esta Trinidad, ¿dónde habita Dios? En mi espíritu. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y Él le dio al alma libre albedrío. Él puede entrar en mi espíritu y dominar. ¿Por qué? Porque Él es espíritu y el espíritu mío, humano, Dios lo dio. Y no le dio libre albedrío, le dio libre albedrío a las emociones, a mi mente, a mi voluntad, a mis decisiones. Yo decido, ¿verdad? Pero mi espíritu, ¿por quién decide? Por las cosas que Él conoce. Él conoce a mi Dios. Él conoce las leyes de Dios, aunque le parezca algo raro, hermanos. Mi espíritu a veces hace cosas por mí que yo ni me entero. Sí, hermanos. Cuando me han venido a atacar un espíritu humano, ¿quién luchó con él? Mi espíritu luchó. Mi espíritu le decía a ese espíritu, tengo el nombre de Jesucristo. El Espíritu Santo no le va a decir, yo tengo el nombre de Jesucristo, sino mi espíritu luchaba y que no puedes hacer lo que tú quieres porque yo tengo el nombre de Jesucristo. Entonces mi espíritu puede pelear cosas espirituales que yo ni me entero. Si yo no hubiera dicho, Espíritu Santo, abre mis ojos espirituales, porque fíjense cómo tenemos en el cuerpo la audición, la vista, el tacto, el gusto, el olfato. Yo tengo olfato espiritual. ¿Cuántos lo creen? Yo tengo audición espiritual, yo tengo vista espiritual. Cuando yo le dije, Señor, abre mis ojos del espíritu, quiero ver qué es lo que está pasando. Y vi un espíritu humano sobre mí, una mujer tendida en el aire sobre nosotros dos, y quería hacer algo, y yo la verdad no entendí. O sea, mi alma, mis emociones, no entendí. Pero ella misma se levantó y empezó a hablar afuera y dijo, no puedo hacerlo. Y el ejército que estaba afuera le dijo, ¿y por qué no? Y ella dijo, ella dice, o sea que yo digo, mi espíritu dice que ella tiene el nombre de Jesucristo. Entonces
Yo puedo oír, yo puedo ver, yo puedo tocar, yo puedo gustar y puedo olfatear en el espíritu. Y eso una vez lo dimos en clase, amén. Fíjate, cuánta gente Dios la ha traído con un olor que olían, que era algo diferente a todo lo que han olido. ¿Y por qué? Porque Dios abrió el espíritu de ella para oler. Ese era un libro de Belkis Sheikh, que Dios la conquistó a través de un perfume que la seguía, y ella olía ese, y empezó a interesarse qué era eso. Cuando ella empezó, cuando el alma empieza a desear, ahí viene Dios. Dios, con ese olor que le perseguía, quería alcanzar a esta mujer, porque era musulmana y no conocía ni había ni siquiera de oído de Cristo, amén, y se convirtió y comenzó a buscar de Dios, amén. Entonces tenemos, ponme los tres, que el ser humano, aquel, dentro de él está el cuerpo, el alma y el espíritu. Ninguno puede funcionar sin el otro. Y lo que hoy queremos tener conciencia, que yo tengo un espíritu que necesito avivar, amén. Necesito que cada día, una vez, vamos a suponer, este es el espíritu, cuando Jesús vino, habitó aquí y quiere dirigirme desde aquí para afuera, amén. Ponme el de la jaula. Fíjate, mi espíritu por el pecado está encerrado. Cada barrera de esta son emociones enfermizos, sentimientos heridos, pecados que he heredado y le he abierto puerta, amén. Y entonces no apagué mi espíritu y necesita salir hacia afuera, necesita ejercer lo que Dios le dio, ¿verdad? Dios le dio para que reciba del Espíritu Santo y hable a mi alma, dirija a mi alma. Entonces, cuando está así, ¿puede hacerlo? ¿Puede hacer mi espíritu humano? ¿Puede hacer algo encerrado? No puede hacer nada, ¿verdad? Vuélveme el otro. Fíjense que también dice que la conciencia es la puerta. ¿La puerta para quién? Para el Espíritu Santo. Porque si yo, a medida que me arrepiento de las cosas que he hecho en mi voluntad, en mis emociones, en mi mente, en mis decisiones, entonces me arrepiento de eso, se abre más y más la puerta al Espíritu Santo para que llegue, revele, enseñe, redarguye, me convenza, amén, y me da la comunión y la intuición. Sé porque lo sé, amén, gloria al Señor. Vamos a ver teniendo conciencia puedo discernir entre lo malo y lo bueno. ¿Cómo éramos en el mundo? Se nos decía, oye, hay tal cosa por ahí, corramos por ahí. ¿Y quién decía, no, pero no será malo eso, vamos a pensarlo, vamos? No, corríamos, ¿verdad? Decían, vamos a leer la taza del café. ¿Quién decía que esto es malo? A veces, a pesar a veces que hay gente que no cree y dice, no, eso es pura mentira. Pero si tiene la oportunidad lo hace. ¿Por qué? Porque no sabemos discernir lo malo de lo bueno y hacemos lo malo como si fuera bueno. ¿Por qué? Porque nuestra conciencia está adormecida, nuestro espíritu está apagado. Amén. De esta forma mi conciencia está
cauterizada como un hierro candente. ¿Cómo es un hierro candente? Ajá, inquebrantable. Pero ¿quién puede quebrantarlo? Lo que yo no puedo hacerlo, lo puede hacer Dios. Me puede guiar a arrepentirme, me puede, al buscar a Jesús, al buscar la palabra. Fíjate cómo dice en Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. A medida que alimente yo mi alma de la palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Fíjense, nosotros que venimos de la iglesia del mundo, todos hemos oído leer la Biblia, ¿verdad que sí? En las misas, la hemos oído. Ha hecho como la huella de un cemento fresco. Cuando tú pisas el cemento fresco, se hunde, ¿verdad? Y hace huella ahí. Y se seca el cemento, puede llover, puede soplar el viento, pero esa huella sigue por años y años, ¿verdad que sí? Lo han visto. A veces que hacen el cemento en las aceras y alguien pasa antes de tiempo y su huella queda allí. Entonces la palabra de Dios, cuando yo decido recibirla, se vuelve como viva y eficaz, empieza a trabajar. Yo he leído la Biblia antes de invitar a Jesús a entrar a mi corazón y para mí era como una historia vieja, ni fu ni fa, nada, ¿verdad? Cuando invitas al Espíritu Santo, que Él te revela la palabra, entonces se vuelve viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué va a hacer la palabra de Dios? Eso es importante saberlo. Dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. ¿Qué significa partir? Volver una cosa en dos. ¿Por qué mi alma y mi espíritu eran uno? Porque mi alma dominaba, mis emociones dominaban y estaban allí, ¿verdad? Encerrando al espíritu, apagando al espíritu. Ignorábamos que teníamos espíritu. Ignoramos totalmente que nosotros tenemos que hacer funcionar nuestro espíritu. Amén. Y dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ¿quién me hace ver mi condición humana en la carne? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios, si la acepto, la vivo, la creo, la tomo, ¿verdad? Como el remedio, irá despertando mi espíritu día a día. Porque fíjense, si yo no hago como una disciplina en mí de leer y leer en el Espíritu, invitar al Espíritu Santo, revélame. Y de repente lees un versículo varias veces y de repente el Espíritu Santo te da luz. Es luz, ¿verdad? Que nos trae y es como aquietar mi alma, aquietar mis pensamientos y recibir en mi espíritu, y mi espíritu entiende las cosas espirituales, ¿verdad que sí? Dice que Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarlo como en el espíritu humano y en la verdad.
porque teníamos puras mentiras, y aquí nos trajeron la verdad en la palabra, y entonces en la verdad y en mi espíritu, y para yo adorar a Dios en mi espíritu, debo aquietar mi alma, debo poner mis sentimientos a un lado, debo, cuando a veces llegamos y estamos adorando a Dios y cierras tus ojos y solo ves a Dios y le dices esos cantos que adoramos con ellos a Dios, ¿qué va a pasar? Mi espíritu se eleva, y por eso dice que Él me ayuda a andar en mis alturas. Mi espíritu, y se eleva ¿a dónde, hermanos? Vamos a ir a Efesios 2:6. Para ver qué ha hecho Dios. Y para que yo entienda lo que yo estoy hoy diciendo, que mis alturas me hace andar. Amén. Fíjense que somos llamados a sentarnos ¿dónde? Vamos a leer lo que dice la palabra. Vamos a leer desde el 5. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Ok? Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar. Dice, ¿nos sentará? No, nos dice, nos hizo sentar. Es ahora. Me puedo sentar ¿en dónde? Dice, en lugares celestiales con Cristo Jesús. Y si yo puedo en mis alturas andar y verme sentada con Cristo, ¿cómo voy a ver las cosas? ¿Según mi sentimiento? Sino en mi espíritu. Aquí puedo estar sentada en una silla, o puedo estar en el lugar que sea, y mi espíritu se eleva y se siente juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y ver las cosas a través de esto es una cosa, y verla cuando alguien me dice, mira, tantos muertos hay aquí, están haciendo eso, están quemando esto, están haciendo lo otro. ¿Y qué pasa con mis emociones? Me turbo, porque la carne está acostumbrada a resbalar lo que ofrece el enemigo, angustiarme, turbarme, estar mal, ¿verdad que sí? Y entonces, pero siempre a veces recibimos eso, pero enseguida yo digo, Señor, pero tú estás aquí. Y una vez que invoco al Señor, estoy ya sentada en los lugares celestiales y empiezo a ver por lo que Dios puede hacer, por lo que Dios puede permitir o no permitir, y si lo está permitiendo es bien para los que le aman. Amén. Eso que está pasando a lo mejor nos parece terrible, pero saben una cosa, esta mañana yendo en el carro le dije, Señor, no podemos dejar de parar la gratitud a ti por este país, aunque esté como esté ahora. Y si tú recuerdas, hace casi 50 años que yo vine a Venezuela, era otro país completamente diferente, pero no cesamos de dar gracias. Gracias por este país, Señor, gracias. Y cuando damos gracias no nos estamos quejando. Cuando damos gracias estamos aceptando la mano de Dios. Y cuando estás aceptando no estás en rebelión. Sí, hermanos. Si no aceptas
esto y me quejo, y cómo es posible, Dios no está viendo eso. No, Dios sí ve. Muchas veces oramos y decimos, Señor, ve tal cosa, Señor, ve tal cosa. Dios te va a decir, yo no soy ciego, yo sí veo. Pero si estoy sentada en los lugares celestiales con Cristo, entonces veré las cosas diferente, oraré diferente. Años y años oran por una cosa, no resulta nada. Y viene alguien y dice, Señor, ¿qué quieres que ore por esto? Y Dios te da la oración. Y empieza a ver, si oraron por alguien y años no hay cambio, la otra persona dice, Señor, ¿qué quieres? Y Dios dice, quebrantamiento. Porque sin el quebrantamiento esa persona no va a cambiar. Entonces puedes orar años en la carne, según tú ves las cosas, y no va a pasar nada, no va a haber respuestas. Pero cuando tú dices, Señor, ¿cómo quieres que ore por este? Muchas veces he dicho, Señor, quítame a mí, ponte tú. Cuando yo veo que no sé ni qué hacer, ponte tú, Señor. Y la oración que surge se lleva a cabo, hermanos. ¿Por qué? Porque la estoy viendo desde los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y es un llamado para algunas personas. No, hermanos. Es para todos. Todos para interceder. Y en la vigilia el Señor estaba medio choretos, pero con todo y todo el Espíritu Santo estaba ahí, se estaba moviendo, y empecé a hablar lenguas y recibí, este es el camino. Y hablé lenguas y entendí, Dios está hablándonos. Y dije, ¿quién recibió interpretación de lenguas? Y entonces Aleida dice, yo recibí que este es el camino, que es la intercesión. Cualquier otra cosa no vale. Eso es lo que Dios quiere. Por ahora, como cristianos, como iglesia de Jesucristo, este es el camino, interceder. No ponernos a decir, mira, tal cosa, y está pasando. Pon todo eso a un lado y ora y intercede. Y intercede diciéndole cómo lo voy a hacer, cómo voy a orar, no en lo humano, no en el alma. Porque para adorar a Dios hay que adorarlo con mi espíritu, con mis alturas. Amén. Gloria al Señor. ¿Están entendiendo lo que son? Y en mis alturas me hará andar. Amén. Hay un llamado para nosotros para andar en nuestras alturas. Fíjense, en el Antiguo Testamento lo dijeron dos personas diferentes, Habacuc y David, porque han llegado a entender lo que era andar en las alturas. Y somos llamados a andar en las alturas y no andar según nuestra carne, según nuestro alma y emociones, sino a llegar ahí y ver, y mi espíritu reciba del Espíritu Santo, y entonces oro y se va a realizar. Aunque no sea este año, el año que viene va a ser. Fíjense, yo oí un cassette del año 89 sobre Venezuela, y día a día estamos viendo que se está realizándose. Nadie se le ocurrió que esto iba a suceder, y mucha gente rechazó y dijo que eso era un profeta del desastre. En el 89 todavía ni se pensaba que iba a haber escasez o que íbamos a hacer colas para comprar algo, ¿verdad que no? Ni pensar, eso lo desecharon. Pero yo lo oí hace como 6, 7 años, y estoy viendo que se está cumpliendo todo lo que ese hombre habló. Entonces ese hombre debe haber estado orando, y el Señor le dio esa visión, y ni siquiera es venezolano,
lo mandó a Venezuela a dar esta visión, y si es de Dios se va a cumplir, hermano. Aunque no sea hoy que nosotros queremos las cosas, si Dios me revela algo, yo ya lo quiero ya, ahora. ¿Verdad que sí? Todos somos así. Pero Él tiene su tiempo para hacerlo. Si es de Dios y lo creíste, muchas veces el Señor me dice, guárdalo en tu corazón. ¿Y qué quiere decir guardar en mi corazón? ¿Por qué lo reveló si no lo voy a decir? Para que ore por este propósito, para que interceda, y este es el único camino. Amén. Fíjate, cuando las personas son tocadas en su espíritu es una cosa. Cuando tenemos ese encuentro con Dios en mi espíritu, soy una clase de cristiano, y cuando recibo en el alma, el evangelio es diferente. Una persona que es tocada en su espíritu tiene un encuentro verdadero con Dios, y entonces nunca más puede dudar o nunca más puede ser la misma persona. Quizás en un área de mi espíritu tuve esa luz y recibí, pero tengo muchas áreas oscuras y que necesito lo que Jesús dice: despiértate tú que duermes. Amén. Lo ha hecho Dios en el Antiguo Testamento, a pesar que no habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, no conocían lo que hoy en día nosotros conocemos, pero Dios dice que despertó el espíritu de Ciro, un pagano, y lo usó para, si él iba a tratar con su alma: tú eres el Dios de Israel, no tengo nada que ver contigo. ¿Verdad que sí? Un musulmán que estaba ahorcándolo, una potestad, y no hallaba qué hacer, y él se creía que era que tenía un espíritu poderoso, y tenía varios pasaportes para ir a países y predicar el Islam, y Dios permitió que estuviera en la cárcel, y un demonio estaba ahorcándolo. Y después no hallaba, él nombró a Alá, nombró a Mahoma, nombró no sé qué, y ya no tenía con qué ayudarse, y ya se estaba como ahogando. Y oyó una voz que le dijo: nombra a Cristo. No, Cristo es el Dios de los cristianos, esos herejes, esos incrédulos. Pues no. Entonces volvió a decirle el Espíritu Santo: nombra a Cristo, solo nombra a Cristo. ¿A dónde le estaba hablando? Él lo recibía en sus emociones, hasta que él aceptó decir Cristo. Cuando él dijo Cristo, en la potestad que estaba ahorcándolo desapareció, y él se indignó. Fíjate cómo es el alma. O sea, no dice: oye, qué grande, yo nombré a Alá, nombré a Mahoma y nada pasó, pero nombro a Cristo y Cristo me libera. Entonces se indignó y fue a ayunar, como ellos ayunan, 15 días seguidos, para ver por qué el Dios de los cristianos lo ayudó. Y ahí Jesucristo se reveló a su vida, y se reveló no solo al alma, sino a su espíritu. Y hoy en día él pone su testimonio, y de verdad que hace llorar el testimonio de él, cómo era, cómo le dijo a Jesús: ¿cómo tú me vas a perdonar a mí, que soy asesino, que he matado, que he hecho esto y lo otro? ¿Cómo me vas a perdonar? Y Jesús le dice: así como tú bebes agua, así te perdono yo. Porque había tocado de verdad la sensibilidad de su corazón. ¿Y qué le dijo? Se acercó y nada más puso la mano en el hombro de él, y él sentía como le salían todos la consecuencia de esos pecados de su cuerpo. Amén, hermanos. Así que cuando somos tocados en el Espíritu, y es por eso que este año hemos decidido orar por quebrantamiento, por un propósito.
No quebrantarnos por quebrantarnos. Quebrantarnos para tener un encuentro verdadero con Cristo. Un encuentro en nuestro espíritu con nuestro Dios. Eso lo necesitamos todos. No es que una vez tú ves, si yo no tengo un estilo de vida, de tener ese encuentro en toda alabanza. La gente decía que aquí había una rutina. ¿Por qué? Porque entraban a ver qué está vestida Leonor, qué está vestida tal cosa, cómo está tocando eso, qué letras que están ahí, qué fastidio. Y empezaban, qué fastidio. ¿Pueden tener así comunión con Dios? Adorarlo en espíritu es rendirnos con nuestra alma para que mi espíritu humano lo alabe, lo glorifique, se rinde a Él. Amén. Gloria al Señor. Fíjense que vamos a ver qué hace el despertar de nuestro espíritu. Si nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, vemos que no dice que Dios despertó a Nehemías, pero sí dice que despertó a Esdras, a Zorobabel. Él despertó. ¿Por qué se necesitó? Porque él estaba más apagado que el otro. Amén. No dice que despertó el espíritu de Daniel, porque Daniel en el espíritu, él tenía esa comunión con Dios todo el tiempo. Amén. Pero sí dice que a Ciro Dios despertó su espíritu y lo usó. Así que nosotros sí lo necesitamos, y vamos a ver lo que dice en Efesios 5:14. Conectada a tu corazón.